Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio y hoy, continuando con las entrevistas a profesionales dentro del ámbito clínico y sanitario, vamos a abordar los trastornos de la conducta alimentaria, problemas de imagen corporal, pero desde la perspectiva de la población masculina, es decir, aquellos TCAs, aquellos problemas de imagen, aquellas conductas problemáticas, aquellos patrones que afectan principalmente a hombres, que quizá es una población un poco menos planteada cuando se habla de estas problemáticas, ¿no? Para abordar todos estos temas tenemos la suerte de contar con David Carisoain Alonso, psicólogo sanitario, forense y criminólogo, y con amplia experiencia tanto en ámbito ambulatorio como ámbito en la clínica privada, además de múltiples especialidades. Hola David, Hola Julio, muchísimas gracias por haberme invitado. gracias a ti por venir. Vamos a hablar de varios temas, yo creo, el concepto de vigorexia, Ujú. que es un concepto que está un poco confuso ahí, ¿no? Entre problemas de conducta alimentaria, de imagen corporal o de conducta un poco compulsiva, pero, pero quizá vamos a empezar desde un punto de vista más genérico, ¿no? Que es, al final, los trastornos relacionados con la conducta alimentaria y la imagen corporal tienen una prevalencia y una población y una incidencia eminentemente en población femenina. Pero, ¿cómo es esa problemática cuando afecta a la población masculina? Bueno, Julio, pues si nos paramos a ver un poquito todo lo que viene a ser las cuestiones de la imagen corporal, el trastorno de la conducta alimentaria en hombres, es un hecho que incluso a día de hoy todavía el porcentaje sigue siendo bastante, con una tendencia más a la baja, ¿no? O sea, habitualmente los estudios siempre han arrojado pues, que en torno al 80% de los casos de trastornos de la conducta alimentaria que perciben pues, ciertas fundaciones que tenemos en España, como la Fundación Española de Trastornos de la Conducta Alimentaria o similares, ronda el 80% suelen ser mujeres, suele ser población femenina. Esto, bueno, cuando me comentaste de realizar esta charla, estaba un poquito buscando algunos estudios más actualizados, más actuales, que pudieran corroborar o ver si había un cambio en estos porcentajes. Y se ha podido observar que pues, los distintos estudios ya pues, desde esta fundación o desde el Ministerio de Sanidad de España, etcétera, en estudios realizados en torno al año 2023, se sigue observando que la población masculina ronda en torno al 10 o el 15% de estas problemáticas asociadas a trastornos de la conducta alimentaria o de la imagen. Sí que es cierto que aquí hay como, se ha ido cada vez observando más que hay bastantes matices y que en cierto modo se podría estar infravalorando todo esto. Y Ujú. esto es también un poco por lo que has comentado antes, ¿no? Un poco por el cómo se entiende, por ejemplo, la vigorexia y cómo se entiende el trastorno de la conducta alimentaria en hombres. Que aquí es como que yo creo que hay mucha confusión y yo creo que los estudios tampoco han sabido muy bien cómo enfocar. eh, Conceptualizar, ¿no? exacto, porque si bien esto ha ido cambiando a día de hoy, cada vez se ha ido observando mejor, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad antes lanzó un estudio en 2023 en el que hizo un sondeo, otra vez para ver un poquito la prevalencia de los trastornos de Ujú. la conducta alimentaria y similar, y nos encontramos que están viendo que hay un alzamiento en este tipo de patologías, sobre todo post pandemia. O sea, aquí no sabemos si es porque pero aquí ya se plantea una pregunta. ¿Hay más? ¿Es que la gente los está reconociendo más porque hay una mayor conciencia de salud mental, etcétera? Pero es que luego se ha ido viendo, por ejemplo, otros estudios que se han ido realizando. Por ejemplo, hay uno de 2022 del Journal Eating Disorders que nos dice que no se observan tanto ciertos trastornos de la conducta alimentaria al uso, pero sí que aparecen problemáticas como la vigorexia, como lo que Ujú. hemos comentado antes. Y esto cobra mucha relevancia porque se observa, por ejemplo, aquí tengo otro más de 2021, de la Revista Española de Psiquiatría y Psicología Clínica, donde se observó una variable muy importante y es que así como las mujeres, las problemáticas asociadas a la imagen se asocian más a el querer bajar de peso, en los hombres se observa que lo que buscan es aumentar la masa muscular.
Y esto ¿Mm? ya empieza a darnos un poquito de información de por qué a lo mejor ciertas problemáticas que asociamos a los trastornos de la conducta alimentaria, que serían la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, que están como un poco más asociadas, vamos a decir así de forma muy genérica, a la bajada de peso, igual no aparecen tanto en hombres. Porque claro, si queremos bajar de peso, si queremos aumentar la masa muscular, quizás el perder peso no nos resulta tan interesante. Entonces, esto hace que haya una variable importante aquí. A los síntomas orientados a la purga o a la privación o a tal. Claro que al final son como Exacto, las sintomatologías del diagnóstico, metiendo la palabra entre muchísimas comillas, como más exacto, clásico. exacto. Eh, Parte de por lo que planteamos este tema es porque desde, pues probablemente desde la pandemia, ha habido un movimiento, no sé si la palabra es reaccionario, pero desde luego muy orientado a la juventud y a la juventud masculina de vida en valor, ¿no? O sea, lo hablábamos en la otra charla con respecto al llevarlo al extremo con Diana, otra psicóloga a la que hemos entrevistado. En la imagen femenina, bueno, en la imagen masculina ha habido, ¿no? Estos movimientos de volver a poner el valor el deporte, el gimnasio, de grupos de amigos que quedan para ir al gimnasio, como incluir no el hecho de hacer deporte, de divertirse, sino el hecho de ir al gimnasio, de hacer ejercicios de gimnasio, de una existencia de influencia y de influencers y de un movimiento en redes sociales de vídeos, de entrenamientos, de publicidad orientada a todo esto, que claro, cuando nos lo ponemos a analizar, empiezas a ver cositas, ¿no? Lo que tú dices, claro, pues no ves purgas, no ves tal, pero ves patrones muy rígidos de comida, ves Ujú. influencers hablando de batch cooking o de organizar comidas y que todas las comidas son las mismas, preparan 14 platos iguales de pollo con arroz y verduras, siempre los mismos, siempre las mismas cantidades, pesando las cantidades, midiendo las calorías, teniendo una imagen de un cuerpo al que no alcanzan y entrando en conductas autodestructivas como el consumo de sustancias, y dices, bueno, no tendrá purgas, no tendrá privación, no tendrá trastornos de atracón, pero se parecen mucho. Sí, no solo eso, sino que la comorbilidad que presenta con este tipo de problemáticas es muy alta. O sea, que esto no lo podemos obviar. Una cosa es por eso es importante generar esta Mm. diferenciación, ¿no? O sea, el hecho de que la vigorexia quizás no la podemos muchas veces encajar dentro de ese TCA, no quiere decir que no presente comorbilidad con con los patrones habituales de un TCA, ¿no? De un trastorno de la conducta alimentaria, como puede ser, por ejemplo, las purgas o incluso los atracones, por ejemplo. ¿Qué sucede? Estos movimientos que refieres, que se observan mucho en las redes últimamente. Es muy curioso, si observamos desde, vamos a poner los 2000, 2005, 2010, que empieza el auge de las redes sociales, no solamente, por ejemplo, YouTube, etcétera. Es muy curioso el ver cómo ha ido transformándose esta idea, ¿no? Porque normalmente, bueno, pues siempre ha estado este canon de belleza masculino, donde se asocia, que parece ser que se mantiene bastante en el Mm. tiempo, donde el canon de belleza está muy asociado a esa imagen de un hombre musculado, normalmente definido también, alejándose quizás un poquito de esa figura del culturista muy masivo, pero sí Sí, que menos ochentero en lo es culturista, pero sí en la cantidad de músculo, en la eso, definición. O sea, eso es. sigue valorándose la fuerza. Exacto, pero y esto es muy curioso porque cuando empieza el boom de las redes, que empiezan a ir apareciendo estos influencers, ha habido como un viraje muy curioso, muy interesante de ver, que es como cómo se ha ido por un lado tergiversando o maltratando un poquito este concepto de lo que se llama la comunidad fitness, dado que cuando hablamos de fitness estaríamos hablando de salud y curiosamente el fitness se empieza a asociar a musculación, pero es que luego esto ha ido cogiendo más fuerza y hemos ido observando, sobre todo pues a partir de la pandemia, por cosas como las que antes comentabas, de el valor, por ejemplo, y sobre todo también la asociación de un determinado cuerpo con poder. Se ha ido viendo cómo ya no solamente el cuerpo musculado se asocia a un canon de belleza, sino a la imagen del éxito, a la imagen de un poder económico. Es como que se han ido metiendo más variables que ya no solamente es el vas a tener un cuerpo hermoso, bello, sano, digamos, sino que además eso va a ser algo que se asocia al éxito financiero, que se asocia al éxito laboral, éxito en la vida, es decir, y esto ha ido cada vez cogiendo más fuerza en los distintos
en los movimientos que se observan en las redes y en este tipo, que además son movimientos enfocados prácticamente en exclusiva a hombres, porque normalmente en los trastornos de la conducta alimentaria, pues, si observamos la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, trastornos que que están más presentes en las mujeres, podemos observar cómo se asocia no tanto al éxito, sino que esa delgadez se asocia a, pues vas a estar mejor, la sociedad te va a querer más, vas a resultar más atractiva y en este contenido que comentaba antes, más asociado al éxito, al valor como hombre, es un contenido muy dirigido a hombres. Y con esa idea ya no solamente de, pues eso, si eres muy rígido en Hombre tus de alto comidas, valor. exacto, ese concepto que se ha creado, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, vamos. Y aquí es donde entra, pues eso, mucho pues esa rigidez con la alimentación, con tener unos horarios muy estrictos, con la disciplina, porque esto no es que vayas a entrenar, es que eres disciplinado, eso quiere decir que eres alguien valioso. Y por eso las mujeres te van a querer más y por eso extrapolar este éxito a otras áreas. Y con esto, pues ver movimientos, pues como, por decir uno muy conocido, el famoso Yados, que es algo muy Mm. visto a día de hoy, pero como esto, otros tantos que además vienen mucho de pues, una cultura que ya se estaba estableciendo mucho en Estados Unidos. Y es muy Sí, interesante ver esto. se viralizó hace poco un vídeo Sí, que luego hubo muchísimo chiste de completamente fin, es como se introduce ahora definir y tal, que iba casi por minutaje, era 6:17 y tenía un bol y ponía ahí 6:21 y el sí. bol estaba terminado, era casi un chiste. Es algo que en lo que incluso ya es de ahí donde empieza a ver, ya se está empezando como creo que el vídeo que dices es el de Aston Hall, que es Mm, un influencer muy conocido, que es un antiguo jugador de rugby, y si no es este vídeo de él, mm, se pueden aplicar este tipo de vídeos donde ya empieza a estar la delgada línea entre el meme y lo que es real. Una persona que dice que se levanta a las 4 de la mañana, empieza a ser productivo desde las 4 de la mañana, muestra toda su rutina, por supuesto, con un cuerpo perfectamente cincelado y musculado, pero además asociado a que es un empresario de mucho éxito, con unos tratamientos faciales, con agua, el famoso vídeo con en la piel del plátano en la cara. O sea, y estos vídeos que parece que están en esa delgada línea entre el meme y la realidad y la ficción, ya no sabemos ni cómo tomar, pues es que mucha gente toma este mensaje ya no como un meme o algo divertido. Si este mensaje lo ven 2 millones de personas, pues por supuesto, 1.900.000 se lo están tomando a risa, pero hay un pequeño porcentaje que no lo ven como un meme. Y asocian eso, ese cuerpo musculado, ese cuerpo cincelado, esa rutina, esa rectitud en sus horarios, pues lo asocian a eso, a éxito. Y eso, claro, tenemos que ser conscientes de que todo lo que puede conllevar es la venta de esta imagen a nivel pues, de frustración, ansiedad, expectativas no cumplidas, y más cuando hablamos de un cuerpo que es más que evidente que ya como antes muy bien has dicho, mm. no es natural, aunque se venda como natural, pero ya está utilizando una serie de sustancias, ya está en un contexto muy concreto, hay una manipulación detrás de esos vídeos, hay muchos conceptos, hay luces, hay muchos factores. Y claro, pues todo esto agrava más todavía esta problemática, cuando ya de por sí teníamos unos cánones de belleza que impulsaban a que el hombre, pues el hombre más atractivo iba a ser este hombre más musculado, más definido, etcétera, que ya estaban de base y que ya llevan tiempo ahí. Pero claro, si Ujú. encima metemos todo esto que estamos comentando, pues hombre, lógicamente, pues nos podemos hacer una idea hacia dónde nos vamos encaminando. Vamos a volver un poco a esa problemática. Queríamos hablar contigo, teniendo en cuenta pues, tu experiencia y tu trabajo en la práctica. Un poco cómo, si tú en el trabajo, por lo menos en la parte psicoeducativa, conceptualizas con los clientes o los pacientes que has tenido con estas problemáticas esa diferencia, ¿no? Ese punto de, mira, esto es lo que es la vigorexia, estos son los patrones de tal, y cuáles son esas problemáticas que más llegas a ver tú en consulta. Pues mira, que hay una cosa muy curiosa en esto que dices, y es que hay un problema bastante importante en consulta que nos encontramos con este tipo de perfiles, y es que ellos pueden percibir que tienen problemas, pero no perciben esto como un problema. Esto, algo que viene de la mano de estos mensajes que estamos trasladando y de esto este contenido que se está mostrando, es precisamente el cómo se vende como un tío, estás teniendo un estilo de vida sano. ¿Quién no quiere tener buenos horarios, buenos hábitos, alimentarse bien, hacer ejercicio, mientras la sociedad te está diciendo que bebas alcohol, que fumes que no pasa nada, que puedes comer guarradas que no pasa nada? Claro, aquí entramos en esa delgada línea que es muy complicada, ¿no? Que es hasta dónde empieza el trastorno y dónde empiezan los buenos hábitos.
Porque claro, una persona que viene y te traslada así, yo voy al gimnasio de 1 a 2 horas al día, llevo una dieta muy correcta, muy adaptada a mis necesidades, me preocupa mi físico y lo cuido, y claro, y te quedas como, vale, esta persona, dónde está esa línea? Claro, luego es cuando empiezas a observar él, si no tengo esa imagen, genero una ansiedad brutal, y ahí es donde empezamos a ver los problemas. ¿Cómo se aborda esto con la persona? Sobre todo, Y cuánto me privo, y cuánto me privo en la vida por ir 2 horas todos los días al gimnasio. bueno, eso, y ya digo, o sea, ahí es donde empieza, sobre todo es ahí donde se empieza a ver el problema, ¿no? O sea, por eso es muy importante tener en cuenta que cuando estas personas vienen a consulta, normalmente no vienen porque tengan un problema de vigorexia o porque tengan un problema de la conducta alimentaria. Normalmente, que esto además es muy interesante, ¿no? Porque es que, o sea, se ha podido observar que los TCA, los trastornos de conducta alimentaria o los problemas de vigorexia en varones suelen presentar una comorbilidad muy alta con otras patologías, como pueden ser la ansiedad, la depresión, etcétera. Esto ya nos está dando muchísima información. Esto además, por ejemplo, hay un estudio de prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en pacientes varones en unidades psiquiátricas en Madrid, que es de la Asociación de Salud Mental de Psiquiatría en España, y ya se realizó en 2021 y se vio que prácticamente todo, todos estos problemas, estas problemáticas venían de la mano con estas otras que estamos comentando, es decir, una comorbilidad alta con problemas de ansiedad, depresión, y esto ya está dando mucha información. Este tipo de perfiles no suelen tener unos patrones, unos hábitos súper buenos, saludables y ya está. Solemos observar que tienden a compensar. Es decir, esta imagen corporal, estos hábitos, esta forma de enfocar su vida, no es una cuestión de que esto va a complementar mi vida para yo estar mejor, para estar más sano, para que aparte de todo mi ocio, todo mi disfrute, mi trabajo, etcétera, yo complemento con con un estilo de vida saludable y si, oye, además viene acompañado de una Ujú. imagen, pues genial, sino que lo que hacen es compensar problemas a través de esto, que además es lo que nos venden muchas veces estos tipos de contenidos o influencers, ¿no? Es decir, si tú eres una persona que estás deprimida, si tú sientes que no te tienes un objetivo en la vida, comienza levantándote y haz burpees, comienza yendo al gimnasio, controla tus comidas, no sé qué. Claro, y te empiezan a vender esa idea de que todo esto, este físico, va a venir acompañado de todo lo demás. Entonces ahí es donde empieza el problema, porque ya no es un hago esto porque me sienta bien, es un hago esto porque si no, no estoy bien. Es donde empieza a venir, empieza a dibujarse, ¿no? Eso. Entonces, Ujú. ahí es donde hay que matizar con estos pacientes siempre. Es donde nunca puedes atacarles directamente por el tema de, oye, has planteado que tienes una vigorexia, porque van a generar un muro, van a decirte, como me estás intentando cambiar hábitos que son adecuados, ¿por qué me quieres cambiar algo que es bueno en mi vida? Claro, es como decirle a una práctica, prácticamente abro comillas gigantescas, es como decirle a un adicto que deje de consumir. Lo que pasa es que el adicto sabe que la droga no le viene bien. Una persona que acude al gimnasio no percibe esta idea, aparte de que la retroalimentación que hay dentro de esta comunidad, ¿no? Entonces, ya no. Bueno, y esto incluso a veces te lo van a defender a capa y espada, habiendo un consumo activo de esteroides anabolizantes. Es decir, Justo eso era algo que iba a preguntar ahora, que quería abordar contigo, precisamente hablando, ¿no? Es al final, la cultura de gimnasio es una cultura muy endogámica, muy sí, autorreforzante, muy reforzante entre los miembros, con mucho apoyo entre ellos. Es cierto que en la parte del apoyo, del entrenamiento y tal, generalmente es una comunidad muy positiva en ese aspecto, es decir, acoge ujú, muy bien en general a la gente y muy motivante en las rutinas, en todo, ¿no? Con siempre, esto es una generalización, por supuesto, pero siempre con consejos, con apoyos, como muchos ejercicios, pues necesitar apoyo y mucha gente va sola, siempre hay como esa cultura de, venga, ¿te importa echarme una mano con no sé qué? Y cambiar el puesto, utilizar varias personas distintas, la misma polea, la misma máquina, el mismo banco para irse alterando los ejercicios. Claro, es una comunidad muy reforzante, dices, es verdad, ¿no? Son conductas muy, por lo menos desde una visión, muy positivas para mí, para mi vida. Pero claro, muchos de este mundo, como tiene que ver con lo que tú dices, con el alcanzar una imagen idealizada, pues empieza a esto, ¿no? Primero dietas, proteínas, suplementos, batidos, barritas y un poco más allá y es, bueno, supresores de hambre, como se llama glutida y esteroides anabolizantes. Y que dices, hombre, a ver hasta qué punto empieza a ser una conducta prosaludable, ¿no? fíjate que, mira, un estudio que realizó la Comunidad Valenciana en 2006 Ujú. nos indicó que los varones, jóvenes varones de entre 14 y 18 años,
pues un 3,3% que es reconocían mucho, haber utilizado esteroides anabolizantes. Estamos hablando de gente que no supera la mayoría de edad, que no puede votar, no que podía no en puede aquel votar siquiera entonces. y ya está utilizando esteroides como por ejemplo testosterona inyectada o similares. O sea, flipa. Hay un estudio muy interesante que pues haciendo un poquito de sondeo sobre pues, diferentes estudios actualizados que había, un estudio muy interesante que se realizó en la revista Psicología y Salud, que es la relación entre vigorexia y TCA en el hombre, estudio en gimnasios españoles, llevado a cabo en 2020. Y realizó un estudio en distintos gimnasios dentro de la población del gimnasio para analizar pues, las distintas pues, Ujú, problemáticas y demás. Y aparecieron unos resultados muy interesantes donde, por ejemplo, se observaron pues, problemáticas, por ejemplo, muy asociadas a la restricción, necesidad de estar, muy asociada a la necesidad de estar definidos, la ingesta inadecuada de suplementos que se utilizaban de manera muy compulsiva, con poco conocimiento, sino simplemente con más es mejor, así conseguir mejores resultados. Ya metemos la carga, esa ingesta ansiosa que antes habíamos comentado, ¿no? ujú. Ya no empieza a ser un hábito saludable, ya estamos, me estoy restringiendo porque si no estoy definido me genera ansiedad, estoy tomando suplementos de forma inadecuada porque si no me genera un malestar, ya empezamos a ver los patrones, ¿no? Ya no es simplemente hago un deporte que me viene bien, ya vemos los patrones. Pero es que luego encima podemos observar que en este estudio apareció que un 25% de las personas que se les entrevistó para este estudio utilizaban esteroides anabolizantes. Y es que y aparte, y a esto, y bueno, Y este es el aparte, 25 que dijo que sí. sí, sí, sí. Bueno, por supuesto, el 25% que dijo que sí, que esto habría que valorar, pero luego encima, además, todo hubo un. Esto no hay no nos aparece un porcentaje como tal, pero lo que antes decíamos, ¿no? Se observó que había una comorbilidad de trastornos brutal, donde los pacientes reconocían presencia de problemáticas como ansiedad, depresión, falta de autoestima, sensación pues, sensación de soledad por no tener un grupo. O sea, pues todo, antes lo has dicho muy bien, ¿no? Es como encontrar, al final es el encontrar en esta comunidad algo que compensa áreas de tu vida. Y ahí es donde se establece la delgada línea, ¿no? Es como, por ejemplo, con los esteroides anabolizantes que se ha demostrado con muchos y numerosos estudios el grado de adictividad que genera. Pues aquí es donde se establece esta delgada línea de cuándo pasa de ser unos hábitos saludables a podemos generar una adicción, a podemos generar un trastorno dismórfico, a podemos generar un trastorno de la conducta alimentaria. Y encima tres patologías que se retroalimentan entre sí. O sea, estamos hablando de un cuadro clínico muy complejo que encima de base suele presentar otros. A nivel patología dual completamente, es decir, una base depresiva, una base ansiosa, un montón de cuestiones que luego encima deriva en todo esto. Y es que simplemente viendo estos estudios es que ya podemos ver hacia dónde va la cosa. Y es que cada vez vemos que esto está ganando presencia. Y los contenidos que se generan y la propia sociedad parece que empuja hacia ahí. Entonces, es muy curioso y por eso, un poco volviendo a la anterior pregunta que me habías hecho, es tan importante cuando se tiene en consulta una persona con que sospechamos de todo esto, es tan importante el entender las resistencias que nos vamos a encontrar, si no, no vamos a poder trabajar con él. Entender que no puedes coger a una persona con estas características y decirle que no puede ir al gimnasio, sino que hay que saber muy bien cómo vamos haciéndole ver que el gimnasio no es una cuestión, aunque él venda el discurso de salud, va más allá, ¿no? Y hay que poquito a poquito ir buscando el cómo entramos a la persona y se vaya dando cuenta de todas estas problemáticas que nos permitan pues reestructurar, entender pues si hay aquí un componente de refuerzo positivo, más bien es un refuerzo negativo, bueno, pues una serie de variables, ¿no? Pero esto es muy importante y ya digo, si encima hay sustancias de por medio, es que el panorama cambia, porque es que ya estamos metiendo una cuestión como puede ser la adictividad a las mismas. Y bueno, ya no, digamos, la peligrosidad que pueden llegar a tener, Ujú. o sea, que eso por supuesto, sobre todo a medio o largo plazo. Em, Estamos hablando mucho de la práctica en la clínica y aunque es probablemente el área en el que la mayoría de los psicólogos trabajamos, en realidad el objetivo de la psicología, o por lo menos uno de los grandes, debería ser el trabajo desde la prevención primaria, que quizás es una gran Sí. parte que se nos olvida. Desde tu punto de vista, ¿qué estrategias de prevención recomendarías implementar en escuelas, en entornos deportivos, gimnasios municipales, gimnasios privados, por supuesto, pero bueno, todos los programas deportivos que se dan durante la adolescencia en los entornos públicos y privados, para fomentar, pues, el desarrollo de la búsqueda de una imagen corporal más orientado a lo saludable y menos con este componente en hombres desde edades tempranas, sobre todo viendo que los estudios, que muchos estudios lo que dicen es que ya, pues esto y ya y desde hace tiempo, pues si a los 15 años estás consumiendo esteroides, es que estamos teniendo un problema. Aquí es abrir un melón muy complicado y sobre todo
por el problema que hemos comentado antes, porque cómo controlamos el contenido es muy difícil, porque aquí es, ¿qué prevalece más? Una charla donde explicamos a los adolescentes los riesgos de este tipo de conductas, los riesgos de estas problemáticas, o un influencer guapísimo, con un cuerpo perfecto, rodeado de, en este caso, mujeres habitualmente, con un cochazo, que te está diciendo que si haces esto y sigues lo que te estoy diciendo, vas a tener éxito en la vida. Al final, en una mente que lo que en una cabeza todavía formándose, que lo que está más pendiente del siguiente chute de dopamina que va a recibir que de adquirir unos hábitos adecuados. em, ¿Cómo lo hacemos para ello? Ya en el pasado, no sé si te acordarás de las famosas páginas de web de Ana y Mía, que se Sí. perseguían y se vetaban y había que acceder a ellas a través de foros y era como que se perseguía, se controlaba, ¿no? Ese contenido para que la gente joven no accediera. Ahora tienes esto en Instagram, TikTok, YouTube, 24/7, en todos los idiomas, y si te hablan en inglés lo puedes poner subtítulos y directamente no hay una restricción del contenido. Pero claro, prohibimos el contenido, ¿es la solución? Y, No siento que ese sea el punto, ¿no? Entonces, aquí, ¿dónde pondríamos el foco? Pues fíjate, yo aquí para mí el foco, uno de los puntos importantísimos, más accesibilidad a charlas, formación, contenido, llamémoslo X, a los padres, que son muchas veces los de donde aquellas son las figuras de las que nacen muchas de estas problemáticas, porque no olvidemos que muchas veces los padres de hoy en día han sido adolescentes en el pasado con problemáticas de estas características y esto se extrapola y se traslada luego. La forma de relacionarse con la comida, la forma de relacionarse con la imagen corporal, la forma de relacionarse con los hábitos, muy importante, más accesibilidad para los padres. Por supuesto, yo aquí, fíjate, siempre lo digo, no es una cuestión de embutir en los jóvenes charlas de drogas, de TCAs, no, es darles más información y más acceso a la información adecuada en cuanto a salud mental, en general a los jóvenes. Entender cómo funciona la ansiedad de forma sencilla, entender cómo funciona una depresión de forma sencilla, entender que una depresión no debe ser compensada con otras conductas, que se puede pedir ayuda, que está bien. Y de la mano puede venir con el entender la presencia cómo funciona la imagen corporal, cómo hay pequeñas explicaciones muy sencillas sobre ciertos sesgos. O sea, cosas muy sencillitas, información accesible que se puede hacer, ujú. solamente hay que dedicarle el tiempo y trabajarlo para que vayan generando conciencia de todo esto. Podríamos hablar de regular los contenidos. Es muy complicado hacer esto, es muy complicado. Por supuesto, los padres tienen que tener una responsabilidad del contenido que acceden sus hijos, pero yo más que la restricción y control, que hasta cierto punto puede ser ok y necesaria, considero que el punto es vale, el mundo les va a dar mucha información respecto a esto. ¿Cómo nosotros contrarrestamos esto dándoles información que precisamente les dé herramientas para poder enfrentar esa información que el mundo les va a dar y que no podemos tener un control al 100% por mucho que queramos? Mm. Vale. Em, Ya nos has hablado un poco de los desafíos más comunes que tiene esta población, ¿no? El cómo tienen un discurso muy reafirmante sobre lo sano y lo positivo de su conducta, lo difícil que es para ellos ver pues, esos problemas de base o que incluso se lo identifican, no son capaces de ver esa relación que puede haber entre ambos. Eh, sí nos gustaría preguntarte cómo abordas tú la existencia de grupos de apoyo solo para hombres y porque ha habido varios estudios, no tengo ahora mismo aquí los títulos, pero luego los pondremos en la descripción, sobre cómo la valoración subjetiva de muchos hombres en terapia de grupo sobre TCA, sobre problemas de imagen corporal, no funciona muy bien en grupos mixtos por la idiosincrasia tan distinta de los procesos de imagen corporal, justo. Pero a la vez es complicado que unas conductas tan reafirmantes en contextos pues si ya venimos de un contexto de apoyo entre hombres, que es parte de lo que fomenta esta problemática, ¿consideras positivo la idea del trabajo desde grupos? Mm, A ver, aquí hay esto que voy a decir, por favor, quiero que quede como abierto a debate porque es un tema muy complicado. Los grupos de apoyo en trastornos de la conducta alimentaria siempre ha sido muy, muy complejo porque se ha observado
en numerosas ocasiones que acaba convirtiéndose en un foco de retroalimentación más que en un foco, por mucho que intente el mediador controlar el discurso y demás, no se puede controlar lo que se hace luego fuera del grupo y al final nos hemos encontrado muchas ocasiones como pues los pacientes o personas involucradas pues acaban convirtiendo esto más en un lugar donde conseguir tips más que en un sitio donde trabajar la patología. Entonces, yo en lo personal, como digo, esto se coja con pinzas, esto es en base un poquito a mi experiencia y lo que he podido comprobar. Los grupos hay que saber muy bien cómo se organizan. ¿Puede funcionar un grupo mixto? Puede funcionar, igual que un grupo o sea, podría funcionar porque al final no deja de ser una cuestión de salud mental y las cuestiones detrás de la problemática eh, tienen muchos comunes, tienen muchos patrones comunes. Sí que es cierto que hay que tener cositas en cuenta. Hay varios peros. Un grupo exclusivamente de varones, sí, podría funcionar en el hecho de que es muy raro encontrar mujeres con una vigorexia. Es verdad que la prevalencia en mujeres es muy baja. Y a lo mejor el de recurrir a un grupo exclusivamente de varones podría resultar interesante, pero aquí es donde hay que ver cómo conformamos este grupo. Un grupo ya realizado vamos a poner con un grupo de 8 personas, 7 personas, no es un grupo excesivamente grande, ¿no? Con un número adecuado. Si este grupo, por ejemplo, son gente demasiado temprana en su proceso, seguramente no, yo al menos siento que creo que no va a funcionar, porque son personas que todavía tienen demasiado enquistado, vamos a usar esta expresión, ese mensaje que antes trasladábamos, la conciencia de enfermedad no es lo suficientemente adecuada. Entonces, siento que aquí no iba a funcionar del todo bien. Creo que en estos casos se necesita un proceso en el que la persona puede ir interiorizando ciertas cosas. Sí es verdad que esto cambia si en un grupo conseguimos generar un equilibrio entre pacientes con un nivel de veteranía, vamos a utilizar esta expresión, mayor, que actúen un poquito de referencias o de modelos. exacto, y gente que pueda ser más novel. Ahí sí que se vuelve algo interesante, porque las personas más que están iniciando el tratamiento van a presentar los sesgos y resistencias habituales que antes comentábamos, y esto les va a ayudar a las personas más veteranas, porque es una forma de recordarles de dónde vienen, verse reflejados, generar un efecto espejo. ¿Qué sucede? El, el más novato, el que está empezando, el que es más novel todavía, no va a verse todavía tan reflejado, ¿no? De hecho, la expresión habitual que suelen utilizar es, esta persona es que estaba fatal, yo no estoy en ese nivel, yo no estoy tan mal. Eso es un clásico, esto se puede ver también en grupos de adicciones o similares. Entonces, ¿qué creo? Pero sí que es verdad que si estas personas más veteranas, van cogiendo, junto con la propia guía del mediador, en este caso del psicólogo, más el refuerzo de las sesiones individuales, sí puede generar un efecto muy positivo, porque cada vez más la persona, conforme genere conciencia de enfermedad, la persona que está iniciando el proceso, cada vez va a ir encontrando más detalles y más cositas donde verse reflejado y va a ir cogiendo a esta persona como una referencia y no tanto al que le dice que mantenga los hábitos de antes, porque va a entender los sesgos, puede empezar a entender las propias resistencias que entre ellos hacen, la propia retroalimentación, pero es imprescindible para mí, más que una cuestión de sexos, que sí que puede ser interesante, es una cuestión de cuán equilibrado está el grupo. Ujú. Creo que sí que puede, como digo, puede ser interesante un grupo solamente de hombres, donde puede, al igual que en ciertos grupos se pueden hacer solo de mujeres, no tiene por qué, o sea, puede ser algo que ayude en ciertos, pues, abrirse o a verse más reflejados en sus compañeros, pero yo siento que no es tanto una cuestión de sexos, es una cuestión del equilibrio del grupo. Ujú. Porque se han visto grupos de salud mental variados, donde hay varias problemáticas. Pues una persona presenta una problemática más de depresión, otra más de ansiedad, otra de depresión y se combina con, o de ansiedad y se combina, por ejemplo, con atracones. Y se han visto que funcionan muy bien simplemente manteniendo un buen equilibrio entre todos los participantes, porque al final las personas más veteranas son capaces de actuar como un altavoz también de lo que han ido trabajando y de las mejoras que han ido obteniendo. Y es que no olvidemos que la salud mental, aunque podamos delimitar la clínica en varios tipos de patologías y trastornos, muchas veces hay patrones comunes entre Los ellos, procesos son transversales. Exacto. Entonces, eso es muy importante. Entonces, si a mí me preguntan, creo que puede estar bien, creo que puede ser útil. Eso ya hay que atender muy bien al grupo que estamos construyendo, Ujú. porque cuando construimos un grupo hay que observar muy bien el tipo de pacientes, hay que saber individualizar para luego ver cómo lo podemos montar, pero sobre todo, equilibrio dentro de los grupos. Un grupo no es algo que se monta a lo loco, no podemos meter a 5 personas que están empezando con todos los sesgos, resistencias o similar y coger y que empiezan a retroalimentarse entre ellos, porque sí, en el grupo mantienes un poquito el orden, pero en el momento que salgan por la puerta ya no están bajo tu control y ahí podemos estar agravando incluso el problema. Ujú. Entonces, esta parte es importante tener en cuenta. Vamos a ir dejándolo aquí, David. Muchas gracias. O sea,
todo el abordaje que nos has dejado aquí es estupendo y estoy seguro que nos va a dejar a todos reflexionando mucho. Siempre dejamos los últimos minutos para darte allí un espacio, por si crees que nos hemos dejado algo en el tintero, por si hay algún tema que te gustaría recuperar y volver a poner sobre la mesa, o simplemente para que cierres con el mensaje con el que tú quieras cerrar, que como psicólogos sabemos que el último mensaje que damos es importante, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias por venir, muchas gracias por todo tu conocimiento y la disposición por el que nos lo pones a todos aquí delante. Y nada, este espacio es para ti. Solo voy a usar un minuto para comentar un punto importante y es que tenemos que aprender, ya no, igual no tanto entre nosotros, entre los psicólogos, profesionales, sino la gente tiene que empezar a diferenciar lo que es la vigorexia de un trastorno de la conducta alimentaria. La vigorexia se conoce más bien como dismorfia muscular, entra dentro de de todo lo que es la parte de la imagen. Tiene más que ver con la dismorfia corporal, tiene que ver con los trastornos obsesivo-compulsivos. Esto es importantísimo, porque es una cuestión que no se suele tener en cuenta. Asociamos vigorexia, y esto lo estoy sacando directamente del DSM-5. Esto no es algo que salga de mí, no aparece dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, pero no porque no se tenga en cuenta, sino porque se encasilla en otro sitio, y hay que tener esto muy en cuenta a la hora de trabajar con todo esto. Son trastornos que presentan comorbilidad, que se correlacionan, presentan muchos patrones comunes, pero que están separados distintos. Y esto hay que tenerlo en cuenta no solamente a la hora de trabajar con estos pacientes, hay que tenerlo en cuenta a la hora de abordar toda esta problemática, a la hora de estudiar la presencia de esta problemática, porque muchas veces se ha sacado esto, no se ha tenido esto en cuenta porque se estudiaba desde otras perspectivas. Es muy importante el entender cómo esto está ganando fuerza, cómo esto está cogiendo fuerza, que es un problema real y y que tiene que tener una presencia real a la hora de estudiarlo, prevenirlo, trabajarlo, tenerlo en cuenta en consulta con nuestros pacientes, etcétera. Y este pequeño matiz que quería comentarlo porque la gente normalmente siempre lo asocia a vigorexia es como una anorexia nerviosa y es no. Estamos hablando de dos cosas distintas que que pueden presentar correlación, pero no tienen por qué. Y al final es muy importante. Este pequeño matiz lo quería, sobre todo por si pues alguien que nos está escuchando pues no tiene tanta experiencia trabajando con estas problemáticas o pues está escuchando más de calle, que puede entender un poquito más, porque igual esto llega a una persona que dice, Iba, pues es que de alguna forma me veo reflejado en esto que se está diciendo y yo nunca había pensado que podía tener un trastorno de conducta Sí, alimentaria o un problema de la imagen. o mi sobrino, o mi primo, o... Eso es. Y este pequeño matiz lo enlazo con lo otro que decía, ¿no? Con ese mensaje final, ¿no? La importancia de que esto se estudie, porque estamos viendo este mensaje que hemos trasladado antes respecto a cómo el contenido que llega a los jóvenes y cómo lo procesan y cómo lo... pues, no solo tiene que ver con una cuestión de imagen y de alimentación. Se ha podido observar, por ejemplo, antes comenté un estudio de Journal of Eating Disorders en 2023, y es que están, por ejemplo, repuntando muchísimo los atracones. Algo que no se estaba teniendo tan en cuenta. Nos centramos mucho en anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, y ahora estamos observando cómo los atracones están repuntando una barbaridad, y no solo en mujeres. ¿Por qué? Porque estamos empezando a ver que hay cada vez más nivel, está habiendo un repunte en ciertas problemáticas como la ansiedad o similares, y es que este tipo de contenidos que antes decíamos no solamente están asociados al problema de la imagen, esto es como, es que si no consigues esto, no estás siendo, como has dicho muy bien antes, un hombre de valor. Eso genera un repunte de ansiedad y eso puede facilitar una mayor presencia, por ejemplo, de atracones, que puede derivar en purgas, que puede derivar en una dismorfia. Es un círculo vicioso y estos contenidos y estos contenidos, este enfoque que se está viendo, todo este mensaje que se está trasladando, no solamente es una cuestión de cuerpo musculado, de éxito, es un conjunto de variables y hay que estudiarlo en su totalidad. Tenemos que entender que antes el TCA siempre lo hemos entendido de una forma mucho más sencilla, mucho más simple, la imagen de la delgadez, pero es que tenemos que ver que ya no es una cuestión de delgadez o músculo. Son más cosas. No podemos entender simplemente esto como quiere estar más delgado, quiere estar más musculoso. Hay mucho más detrás. Hay mucho más detrás que presenta comorbilidad con otras problemáticas muy importantes y deriva en problemáticas Ujú. todavía más graves, como antes hemos dicho, como por ejemplo los esteroides anabólicos. Recordemos, entre 14 y 18 años ya están empezando a utilizarlo e incluso se está observando que lo comparten en redes. Ya no es raro ver gente muy joven compartiendo el uso de sustancias en redes como un contenido de interés, por ejemplo en TikTok o Instagram. Entonces, como mensaje final es como el mensaje un poco que quiero transmitir es la importancia de entender lo amplio de este problema, que no podemos reducirlo a una cuestión solo de músculo o delgadez,
que hay muchas más variables, que es una problemática que se está incorporando en muchos de los mensajes y contenidos a los que se tienen acceso a día de hoy, que hay que a lo mejor actualizar cómo estamos estudiando la prevalencia y por ende adaptarnos a ello y adaptar las herramientas y las formas de trabajar. Que esto no es que no podemos coger a un paciente y decirle que pues tienes que dejar de ir al gimnasio o tienes que dejar de tomar suplementos. Igual que a una persona con una anorexia nerviosa no le podemos decir tienes que comer. Tienes que entender lo que hay detrás de esa conducta. Hay que ir generando un proceso en el que la persona no es que empiece a comer, es que cambia su relación con la comida y por ende con su cuerpo. Es una forma de cambiar una relación con tu musculatura, con lo que representa esa musculatura en tu vida, entender el significado de este cuerpo en tu vida y por qué quieres ese cuerpo, para qué lo quieres. Es muy importante este mensaje que quiero dejar al final. Y sobre todo, y además, y ya, sobre todo en hombres, el que entiendan esa delgada línea entre lo que ya es un hábito saludable y adecuado y dónde empieza el problema. Y que no pasa nada por ver que ahí puede haber un problema, que se puede abordar, que se puede trabajar, que se puede recibir ayuda, que cada vez se entiende mejor y cada vez hay más mecanismos para abordarlo de forma eficaz. Porque esto ha sido un problema muy habitual, el que en hombres no se medía la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria porque directamente no reconocen esto como un problema. Entonces, no se analiza, no se apunta, no se aborda, porque no lo entendemos como un problema. Es un chico que va al gimnasio, tiene un estilo de vida saludable. ¿Qué hay detrás de todo eso? Y ya no es lo que el profesional tiene que ver, sino que las propias personas a día de hoy podemos plantearnos esa autocrítica. ¿Qué hay detrás del ejercicio que llevo a cabo? ¿Qué hay detrás de la forma en la que como? ¿Qué hay detrás de ese cuerpo que estoy buscando? ¿Es algo que me complementa? ¿Es algo que me gusta? ¿Es algo que me apetece? ¿Es algo que complementa mi día a día? ¿O estoy compensando algo? Y a partir de esas preguntas y esa pequeña autocrítica y ese juicio crítico que llevamos a cabo, podemos empezar a tomar un camino u otro y empezar a tomar soluciones. Y por supuesto, qué contenidos estoy consumiendo y para qué los estoy consumiendo. Entonces, un poquito ese mensaje que para intentar englobar todo lo que hemos abordado, ese pequeño matiz para entender adecuadamente esta problemática. Y bueno, espero que con este pequeño granito de arena que estamos aportando, sobre todo que muchísimas gracias por haberme permitido tener este espacio, Julio, a ti y a todos los que estáis detrás de este programa. Y también, por supuesto, muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo y por permitir este tipo de contenidos accesibles a cualquiera y que creo que pueden ayudar mucho y que que juegan un papel muy importante, como antes hemos dicho, no solamente para los profesionales y cada vez estar mejor formados, informados, etcétera, sino también para las personas de a pie que puedan entender un poquito mejor lo que les sucede y cómo pueden buscar y encontrar ayuda. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, David, y muchas gracias a todos los que nos escucháis. Lo dejamos aquí con este mensaje, creo que no hay que aportar nada más. Y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.